Me da mucho gusto, en el marco del tercer congreso de Iberconceptos y en nombre de la Universidad Católica, darles a todos la bienvenida a esta universidad y a este encuentro académico. Y dar la bienvenida a todas, pero muy especialmente al profesor Javier Fernández Sebastián y al profesor Gerardo Caetano, coordinadores de este congreso, y a quienes integran esta mesa el doctor Pablo Sánchez León de la Universidad del País Vasco y el profesor Alejandro San Francisco de la Universidad Católica, profesor de la Universidad Católica de Chile. Y en la primera parte de este acto se va a realizar la presentación de dos libros y de una revista que van a estar a cargo de Javier Fernández Sebastián, que ustedes bien conocen, ¿no? Es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad del País Vasco, Bilbao, e investigador principal del Grupo Historia Intelectual de la Política Moderna y del proyecto Historia Conceptual, Constitucionalismo y Modernidad en el Mundo Iberoamericano, Lenguajes y Conceptos Políticos Jurídicos Fundamentales. Y desde 2005 dirige también este amplio proyecto de Iberconceptos. En los últimos años ha sido fellow, profesor o investigador invitado en diversas universidades y centros de investigación, entre otros la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París 3, en el Max Planck Institut für Geschichte, en Gotinga, Alemania, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Harvard. Es director de la colección Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco y miembro de Consejo de Redacción y de Consejo Científico de numerosas revistas. No me voy a tener en sus publicaciones porque siguen creciendo. En cuanto a Pablo Sánchez León, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido investigador en el CSIC, en la Universidad Carlos III de Madrid, y Visiting Scholar en el Center for Social Theory and Comparative History de la Universidad de California en Los Ángeles, profesor de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es investigador en la Universidad del País Vasco. Trabaja sobre historia de los conceptos relacionados con el desorden y el conflicto en la modernidad española, entre otros proyectos. Se interesa especialmente por la revolución teórica y metodológica del conocimiento acerca del pasado, también sobre la función social del historiador en el siglo XXI. Es coeditor del libro El fin de los historiadores, Pensar históricamente en el siglo XXI, editado en Madrid en 2008, es fundador de la Asociación Contratiempo, Historia y Memoria, y editor de la revista Ariadna Histórica, que presentará enseguida. Y también nos acompaña el profesor Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad Católica de Chile, en Santiago, es el coordinador de Iberconceptos para la República Chilena y es quien ha estado a cargo de la edición del libro Lenguaje, Tiempo y Modernidad, ensayos de historia conceptual. Y le dejamos la palabra a nuestros presentadores. Yo creo que no es muy habitual que uno presente su propio, que es editor. Esto se justifica porque estos libros acaban de salir y realmente yo casi acabo de verlos casi igual que ustedes, un poco antes, pero en fin, una semana antes y lo acabo de ver ayer. Entonces, por tanto, difícilmente nadie podría hablar de estos libros salvo los que hemos estado envueltos en su edición. De alguna manera, la gestación, voy a empezar por hablar primero de este libro. Hay algunos ejemplares que están circulando. Es un libro que me ha tomado bastante tiempo editarlo. Empezamos hace, yo creo, como 4 años o algo así, porque en ese momento inmediatamente voy a compartir con Joao Férez, aquí presente, y es uno de los contribuyentes en el libro. Pero por diversas razones, al final me quedé yo solo como editor, porque sería largo de contar por qué, pero en fin. Es la gestación de un libro de este tipo. Compromete a mucha gente a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo, como digo. Es el resultado de encuentros periódicos de un grupo de historia conceptual de la política moderna, conceptos políticos sociales, que nos reunimos anualmente desde hace ya. Se creó este grupo en el año 1998 en Londres. Yo no estaba en ese momento vinculado a ese grupo.
Y desde entonces ha tenido anualmente, como digo, reuniones. La próxima, por cierto, será dentro de unos días, organizada por Gabriel Antuña y por Elías Palti en Buenos Aires. Entonces, y ha habido reuniones en varios lugares del mundo, no necesariamente en Europa, como en este caso hubo también otra en América Latina, también en Río de Janeiro. ¿Qué año fue? Creo que fue el 2004, me parece. 2004. Antes también tuvimos una en Bilbao el año anterior, etcétera. Entonces, a raíz del fallecimiento de Koselleck, que es precisamente, como saben ustedes, uno de los principales inspiradores de la corriente principal de la que emanan, en cierta manera, varias líneas fundamentales de lo que se llama la historia conceptual, aunque hay que advertir que historia conceptual es un término hoy día mucho más general que Begriffsgeschichte. O sea, hoy no hay que entender historia conceptual en un sentido estricto, digamos, de obediencia koselleckiana, por así decirlo. O sea, no es una escuela, sino que más bien es una federación de personas con diferentes orígenes y trasfondos académicos que trabajan sobre temas que tienen que ver con el lenguaje, con la historia y con la política en general y con la sociedad. De tal manera que hay varias líneas. Como saben, la línea más influyente en el mundo es más bien la llamada Escuela de Cambridge. Está la línea de la historia conceptual alemana. Y después hay otras líneas que están surgiendo, digamos, propuestas metodológicas de diverso tipo. Precisamente en este libro lo que hemos tratado de hacer es ofrecer un panorama que cubra, digamos, un cierto abanico de posibilidades, de maneras de acercarse a la historia conceptual, en este sentido amplio. El libro nació en realidad con la idea de ser un homenaje a Koselleck, poco después de su fallecimiento, pero por diversas circunstancias, incluyendo razones de oportunidad de tipo editorial, puesto que los libros de homenajes que figuran como tal en la portada parece ser que no tienen una difusión comercial muy importante, las editoriales rechazaban la idea de publicar un libro en que en la propia portada se reconociera el carácter de un homenaje. Y yo creo que sigue siendo un homenaje a Koselleck. Está dedicado en memoria de esta persona tan relevante en el lanzamiento de la historia conceptual, y de hecho los 14 ensayos que lo integran, o mejor dicho, bueno, son 13 más un apéndice que consiste en la charla conmemorativa después del fallecimiento de Koselleck por su colega Christian Mayer. Tengo la conferencia para luego. Entonces, no voy a describir en detalle el contenido porque sería muy largo. Simplemente, como digo, el libro está distribuido en 3 partes. Hay una primera parte que tiene que ver con la historia conceptual. Es un cruce de caminos, es decir, no es una cuestión solo de historiadores, es una cuestión también de politólogos, de filósofos, de cultivadores de las ciencias sociales en general. Y entonces hemos tratado de reunir una serie de ensayos. Bueno, hay 4 ensayos en concreto que tienen que ver con lo que aparece en el título como la historia conceptual y sus disciplinas vecinas, sus disciplinas próximas, ¿no? El primer ensayo, hay uno que tiene que ver con el conocimiento, la historia conceptual como una entrada en los grandes marcos del conocimiento. La historia de la teoría. Es un gran especialista, Hans Bödecker, que también colaboró con Koselleck en el famoso diccionario alemán, como lo hizo también Christian Mayer. El segundo ensayo es un artículo que había sido publicado previamente por Elías Palti, que es el autor, en la revista History and Theory, y es una reflexión muy interesante que conecta la historia de los conceptos con la metaforología de Blumenberg, que es otra aproximación a la historia intelectual emergente, muy importante. La obra de Blumenberg se ha traducido además al español en gran parte. Bien, el siguiente es un ensayo de Michael Frieden, un profesor de Oxford, especialista en historia de las ideologías, y es una reflexión también muy interesante sobre la conexión entre la historia conceptual y la historia de las ideologías. Frieden propone un método propio para estudiar la historia de las ideologías desde un punto de vista conceptual. Ha desarrollado en varios libros un método que se diferencia sustancialmente de la Escuela de Cambridge y también de la Escuela de Koselleck.
El último ensayo es de Peter Berg y es una reflexión interesante sobre el surgimiento de una nueva subdisciplina que sería lo que llama él la historia cultural de las prácticas intelectuales. Es decir, una serie de libros que se han publicado en los últimos años y que van en aumento, que tienen que ver con la aproximación. Todos conocen la obra de Burke, voy a decir que es más fácil. Pero de historia cultural, pero es una aproximación sobre cómo los académicos a lo largo de la historia han leído los libros, han extraído de los libros el material que necesitaban para escribir los libros. Realmente una aproximación muy interesante. Bien, la segunda parte tiene que ver con el tiempo. Es otro de los grandes elementos que están en el título. El título es Conceptos políticos y tiempo. Y es un artículo, el de Alexandre Escudier, que es el traductor al francés de la obra de Koselleck, y desarrolla un artículo también que fue publicado previamente en francés en la revista Annales, sobre que sistematiza toda la obra de Koselleck, las reflexiones en torno al tiempo, para ser más exactos, a la temporalización, que no es exactamente lo mismo que el tiempo, sino que es son las maneras que los historiadores tienen de tratar el tiempo, de vérselas con el problema del tiempo. Las diferentes dimensiones y articulaciones que tiene la temporalidad, ¿no? Bien, hay un artículo de Kari Palonen, al final he dicho que no y estoy repasando todos. La tercera parte es sobre una serie de conceptos políticos modernos. Bien, hay un conjunto de autores aquí, pues hay un poco de todos, de muchos países europeos y algunos americanos. Finalmente hemos añadido en apéndice una especie de manifiesto de la historia conceptual europea, que es un intento de poner en marcha un proyecto, el European Conceptual History Project, que es lo que se llama Mission Statement, o sea, la declaración de intenciones, en la cual exponemos qué es lo que querríamos ir construyendo poco a poco, porque esto es un camino largo y evidentemente no estamos tratando de hacer una obra de poca duración, sino que se va a prolongar a lo largo de bastantes años. Es la idea de lanzar una colección de libros especializados en historia conceptual, no bajo la forma de un diccionario, sino bajo la forma de una serie de monografías o de volúmenes editados, en los cuales colaboraremos diferentes autores de diferentes países europeos, pero también tenemos aquí está Bo Stroop, que es uno también de los iniciadores de este proyecto, en una reunión que tuvimos en Berlín en diciembre pasado. Y estamos tratando, de incorporar también a este proyecto de historia conceptual europea a historiadores también americanos. Es decir, que, por ejemplo, en el concepto de liberalismo va a haber un libro sobre el concepto de liberalismo en Europa. Queremos incluir también un capítulo sobre América Latina, por ejemplo. Es decir, que no será historia conceptual europea, pero no estrictamente europea, sino que queremos también, darle una trascendencia sobre todo a este lado del Atlántico, ¿no? Bien, este libro forma parte, ha sido editado por un nuevo sello editorial de la Universidad de Cantabria, que se llama Cantabria University Press. Se va a llamar así ahora porque es un sello que van a publicar exclusivamente en inglés, una nueva colección de libros que se llama, en realidad no está marcado en el libro, pero la colección se va a llamar Social Sciences and Humanities. Y bueno, esperemos van a ir saliendo uno o dos números anuales. Como ven, es un libro muy bien editado. Yo creo que está editado con bastante buen gusto. Desde el punto de vista material, el objeto es un objeto sólido, está muy bien encuadernado, diseñado, etcétera. Y luego, pues como digo, la intención es continuar esta colección. En segundo lugar, voy a mencionar brevemente, porque yo creo que eso también le corresponde a Alejandro hablar de este libro, porque sinceramente yo he participado muy poco en la edición. Hasta cierto punto se puede decir que es una sorpresa, porque en realidad quienes han organizado el libro ha sido Gonzalo Capellán, que no está presente hoy aquí, estará en Buenos Aires y Alejandro San Francisco. Bueno, fue la idea, Alejandro me había mencionado algunas veces, me había ofrecido la posibilidad de publicar en Chile un libro sobre historia conceptual, pero yo no me sentía capaz
no me siento capaz de escribir un libro entero yo solito sobre historia conceptual, me parece en este momento tengo otros muchos compromisos y no me era posible. Surgió la idea de hacer, digamos, una serie de ensayos, algunos de los cuales están en este libro, pero otros no, los autores, siete ensayos en concreto, son todos del mundo hispanohablante o lusoparlante, porque también está Joao Ferres. Y son ensayos que tienen que ver con este mismo tema de la historia conceptual, pero más referidos, algunos de ellos al menos, al mundo iberoamericano, aunque no exclusivamente. También tienen una visión teórica, algunos de los artículos son teóricos, ¿no? Y colaboramos en él, estamos en esta sala presentes, yo creo que por lo menos 5 de los 7 autores. Concretamente, aparte de mí mismo, está Guillermo Cermeño, con un ensayo muy importante que ya es conocido porque había sido publicado previamente en el diccionario de historia conceptual sobre historia, sobre el concepto de historia y la modernidad en el mundo iberoamericano. Pablo Sánchez León, que publica también un interesantísimo ensayo sobre la temporalidad de los conceptos en el caso español, de la modernidad española, en torno a 2 conceptos clave que son decadencia y regeneración. Gonzalo Capellán, que ha desarrollado, ha hecho un capítulo sobre los momentos conceptuales, una herramienta heurística que él entiende que puede ser útil para la historia conceptual. Está el ensayo de Faustino Oncina, que también está en este otro volumen, que es sobre la última parte de la vida de Koselleck. Se centró más que en el estudio de los conceptos, en el estudio de la iconografía, de la iconología, especialmente de la iconografía de la muerte violenta en la representación pictórica, la representación en monumentos públicos en las calles, relacionada con las guerras, por ejemplo, con los war memorials, como dicen en inglés, ¿no? El tipo de monumentos a los caídos en las guerras, por ejemplo. Y él tiene, Faustino Oncina, que es un profesor de filosofía política de la Universidad de Valencia, pues ha desarrollado un artículo muy interesante sobre toda esta polémica en torno al memorial del Holocausto que tuvo lugar en Berlín a raíz de la construcción, como saben, de este memorial, y en el que participó Koselleck. Está relacionado con el tema de la memoria histórica y todo esto, ¿no? Luego Joao Ferres Jr., que tiene un artículo interesantísimo también sobre lo que llama los estratos teóricos, jugando un poco con esa metáfora geológica que tanto le gustaba a Koselleck, estratos teóricos de la historia conceptual y su utilidad de cara a futuras investigaciones. Es un artículo, yo creo que muy orientado hacia la práctica investigadora y que tiene una reflexión sobre un poco la obra de Koselleck en el cruce de 2 aproximaciones que él califica de hegeliana y de ¿tengo un lapsus ahora? Kantiana, claro, a la historia conceptual. Y finalmente el artículo de Palti, al cual he mencionado antes, que relaciona la obra de Blumenberg con la obra de Koselleck. Bueno, sin más, entonces le doy la palabra a Alejandro, tal vez. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Católica, Gerardo, y ciertamente a Javier. Yo voy a ser muy breve en la presentación de este libro. A mí me correspondió la parte de edición práctica, de sacar el libro adelante, de tratar de tenerlo en un tiempo relativamente récord de 60 días, desde que llegaron los borradores bastante bien avanzados y bien hechos, lo que facilitaba la cosa, y Globo Editores me encargó a mí trabajar esta obra para ser publicada, y lo del tiempo tenía que ver con este evento, el evento que tendremos en Buenos Aires el jueves y viernes, y con la visita que Javier y Gonzalo Capellán harán a Chile, invitados por el programa de Historia de las Ideas Políticas que dirige Ana María Stuben en la Universidad Diego Portales, que está aquí presente, y de la cual es coordinador académico Gabriel Cid, que también está acá presente. Yo solo voy a hacer 2 comentarios. Varios de ustedes ya tienen el libro, estoy seguro que va a ser un libro muy provechoso y un libro muy útil, lo cual no excluye comprar el otro que tiene otros artículos también, no vayamos por la fácil. Pero son 2 cosas muy chicas. La primera es que habitualmente Chile tiene una tradición histórica que podríamos llamar factual, lo que llaman algunos el método de Bello, o la pesada herencia o generosa herencia de Diego Barros Arana. Y somos menos dados a la reflexión histórica, a la teoría de la historia, al pensamiento histórico. Trabajar historia conceptual tenía un doble propósito. Por un lado, retomar esa necesidad
de reflexionar sobre nuestra disciplina, y en segundo lugar hacerlo sobre historia conceptual. Hay varios aquí presentes, pero yo soy un gran admirador de los trabajos de los argentinos al respecto de la historia conceptual, y siempre que me piden explicar en Chile lo que hacemos en Iberconcepto, yo lo explico más o menos y digo, nos gustaría ser como los argentinos. Ese es como el resumen final de mis explicaciones. La verdad es que nos gustaría ser como los argentinos en el fútbol también, pero estamos todavía bastante lejos. El campeón de América es la hermana República de Uruguay, está bien. Lo dije en mal lugar, ¿eh? Mal lugar escogí. Y mal momento. Y no me voy a retractar. Está bien. Por lo menos generamos polémica con la observación. Pero en el fondo lo que queremos hacer también en Chile es, por decirlo, hacer un upgrade, subir el nivel, tratar de que estos temas sean temas de discusión historiográfica, que podamos, ojalá que haya tesis en historia de los conceptos, que haya investigadores trabajando esta área y que el mismo grupo de Iberconceptos de Chile vaya subiendo el nivel y esté a la altura de un proyecto tan atractivo como el que hemos sido invitados. Aquí hay 4 personas, 2 ya los mencioné, el otro soy yo. Allá atrás está Marco Fernández, quien ha publicado en revistas ISI sobre temas de historia conceptual. Entonces yo diría que vamos por el camino indicado, espero que así sea, y ojalá este libro contribuya a seguir avanzando. Y la segunda razón de por qué publicamos este libro es sencillamente agradecer a Javier por la generosidad que ha tenido con nosotros. Javier desde el primer minuto nos ha integrado muy bien, ha soportado nuestros retrasos, a veces con exigencia y llamándonos la atención, pero es lo que corresponde. Pero la verdad es que estamos muy agradecidos. Esto ha permitido, por un lado, consolidar a ciertos autores, invitar a otros autores a publicar y también incorporar a una nueva generación de historiadores que han tomado esto como una prioridad. Así que, Javier, esto también tenía como objetivo agradecerte a ti. Tendremos la próxima semana también a Gonzalo Capellán en Chile, y de los autores que no están presentes, al menos hay 2 que van a estar en Argentina, que son el propio Gonzalo y Elías Palti, con lo cual solo faltaría, si no me equivoco, Faustino Oncina, o me equivoco. Él va a estar en España en estos días, entonces lo veremos en otra oportunidad. Así que esas son las 2 explicaciones. Estoy seguro que esta es una gran obra, creo que quedó muy, muy bonito, y para los que no sepan lo que representa la imagen de portada, que nadie la sabe, ¿la ven ahí? Es el tiempo desvelando la verdad, como se puede apreciar de la imagen, claramente. No. Así que muchas gracias, Javier, y espero que tenga una adecuada difusión esta obra. Buenas tardes. Gracias a la universidad y a toda la organización del Congreso por brindar esta oportunidad de primicia de presentar un proyecto de una revista relacionada con los temas que nos juntan aquí. No hay más que resumir lo que mis colegas han dicho antes para dejar claro que vivimos un momento interesante, digamos, como crucial, como de encrucijada en el mundo de la historia que se interesa por el lenguaje como un hecho social. Y es que ahora mismo ya existe un elenco de textos empíricos interesantes que reconstruyen trayectorias históricas de conceptos fundamentales de la modernidad, sobre todo para el mundo iberoamericano, pero también para otras culturas. Existen, de hecho, equipos de trabajo, tanto aquí en Latinoamérica, Iberoamérica, como en Europa, y al mismo tiempo, como estos libros muestran, el intento de renovación teórica empieza a dar algunos frutos. Suficientes, no está claro, pero hay un doble camino, se camina con 2 patas, que es la única forma de realmente renovar pues este viejo sueño de Koselleck que probablemente compartimos todos, que es hacer una historia social de verdad. La de antes le faltaba algo, le faltaba el lenguaje, como una dimensión que de por sí puede dar cuenta probablemente de muchos más procesos de los que hasta entonces se pensaba. Para adentrarse todavía más en un mundo así,
Y teniendo en cuenta que no hay más que ver estos dos libros y los diccionarios que probablemente algunos habéis tenido en las manos, se trata en general de textos que tienen el tamaño de un artículo. Casi todo lo que se viene reflexionando sobre historia conceptual suele adoptar la forma del artículo y los productos historiográficos normalmente también. Digamos que la historia de un concepto se adapta bien al tamaño de algo que no sea tan grande como un libro. Sin embargo, queda mucho por hacer y la idea de una revista es justamente, como su título indica, poder continuar por ese laberinto sin perdernos. Hay mucho que reflexionar y mucho que seguir aportando de análisis histórico de calidad que junte universos que, bueno, pues ese subtítulo de lenguajes, conceptos, discursos pretende de alguna forma más bien sugerir que abarcar, porque podríamos incorporar metáforas. La idea es que hay todo un mundo sobre el cual existen distintas tradiciones de observación ya, sobre el que se puede analizar de distinta manera y necesitamos lugares de diálogo y también de discusión. Al mismo tiempo, cada vez hay más estudios y más personas interesadas y siendo como es un tema nuevo, también ha llamado la atención sobre todo y empieza a llamar a historiadores, no solo historiadores, a científicos sociales y a humanistas de distintas generaciones. Esta revista nace, de hecho, como una iniciativa de 5 estudiantes en fase de realización de una tesis doctoral, todavía en un proceso de formación, que sin embargo han anticipado que se abre un futuro en el que una revista como esta puede aportar o puede ocupar una posición crucial en el futuro de una historia del lenguaje o sensible a los lenguajes en contextos históricos, también de los conceptos, de los usos retóricos, de los usos sociales. Luis Fernández Torres, Cecilia Suárez Cabal, David Romero Campos, Rocío García Ruiz y Sergio Argul son los fomentadores iniciales de un proyecto que ha ido cogiendo más fuerza y, digamos, más entidad y hoy se presenta aquí como propuesta para iniciar su andadura real con un número 1 dentro exactamente de un año, a partir de ahora. Se trata de una revista electrónica en su formato de apertura y visita libre con un sistema de derechos por Creative Commons o el que se encuentre más razonable que se está estudiando en este momento, de manera que los derechos de los autores están protegidos, pero al mismo tiempo la difusión es lo fundamental, y que nace con esa vocación de integrar temáticas y enfoques sobre historia de los conceptos y no solo, que se haga cargo de lo realizado, de alguna forma sea sensible a todo lo que Iberconceptos ha venido haciendo y también a lo que el Grupo de Historia de Conceptos de Políticos y Sociales Europea también trabaja y propone. Y la idea es nacer ya como una revista exigente, con un buen sistema de peer review, de evaluadores, con un consejo asesor también bien representativo de distintas tendencias dentro de todo este universo temático. Más ambicioso todavía porque propone números monotemáticos, en principio, monográficos sobre un tema, en los cuales, sin embargo, entren también su sección de miscelánea con algún artículo que trate otros temas, reflexiones historiográficas amplias sobre varios temas, algún debate teórico e incluso recensiones y notas críticas sobre literatura de calidad parecida a lo largo del año. En este momento la presentación se puede hacer porque se está armando ya una página web referencial y existirá una circulación de mail como muy tarde para el 15 de octubre, que dará el aldabonazo de lo que es el número 1 de esa revista, cuya temática no está todavía del todo definida, pero probablemente, recogiendo algo que ha salido hoy ya en este congreso, en la sesión de la mañana, va a proponer que el número se centre en algo relacionado con un pequeño mapa conceptual. En lugar de trabajar los autores que quieran contribuir un concepto, la idea es sumar, agregar y relacionar más de un concepto.
probablemente sean, por las fechas que corresponden, conceptos como revolución, independencia, libertad, y la idea es proponer trabajos tanto teóricos como sobre todo también empíricos para casos históricos concretos nacionales o transnacionales